y finalmente golpearon en el corazón de Moscú. Esto pasó hace horas, hay que decirlo claramente, pero los efectos aún se sienten en este ecosistema. Ataques con drones, sí, Ucrania golpeó en la capital rusa. Sin embargo, desde Rusia aseguran no hubo mucho que lamentar, se lograron detener gran cantidad de estos drones que buscaron penetrar en suelo ruso. Se habla de pérdidas mortales, que siempre se va a lamentar esto. Algunos medios hablan de 3 personas que fallecieron en este interín, pero lo que se viene después es realmente preocupante porque esto ocurre cuando la par se estaba desarrollando una reunión entre una delegación ucraniana y una árabe para negociar la paz, para que Ucrania tenga un lugar en el cual podría expresarse, podía dar sus puntos de vista. Vaya manera de negociar la paz. Por otro lado, hace algunas horas o minutos, para ser más precisos, habló el entorno de Trump y el propio Trump también dio algunos detalles, confirmando una reunión con Rusia para mañana, una reunión que ha sido catalogada como la gran reunión, la que podría ser la decisiva, la madre de todas las reuniones, por decirlo de alguna manera. Hay rumores de posible tregua, de una oferta que estaría llevando Estados Unidos a Rusia. 30 días de tregua. En Ucrania dicen tener esta información y dicen estar conformes. Quieren que Rusia acepte. Por favor, que dé luz verde el señor Vladimir Putin, dicen desde el lado ucraniano. Amigos, lo que se viene realmente es dramático. Mucha incertidumbre en las próximas horas y vamos a desarrollar este asunto tan interesante para nuestra audiencia con un invitado de lujo, por supuesto. Siempre es grato presentarlo, al señor Adrián Zelaya, presidente de CAI Center, a quien hemos tenido en muchas ocasiones de nuestro espacio, lo volvemos a tener hoy en esta conversación. Adrián, te doy la bienvenida y te pregunto, panorama complejo, panorama indescifrable, ¿cómo interpretas tú estos últimos acontecimientos? Bienvenido. Hola Enzo, ¿qué tal? Encantado como siempre de estar contigo y con Prensa Alternativa, ¿no? Bien, vamos a ver, es una situación compleja. La diplomacia siempre es un asunto complejo que se mueve siempre en un círculo de mezcla entre verdades y mentiras, pero claro, además estamos en un momento realmente histórico en el que puede haber maniobras estratégicas de muy largo plazo que justifiquen movimientos extraños a corto plazo por cualquiera de las partes. Entonces, bueno, siempre hay que tener una cierta prudencia a la hora de interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Por todo esto hay un tercer elemento, evidentemente, que es Trump, ¿no? Que es Donald Trump, que tiene una forma de gestionar la política exterior, también la interna, pero especialmente la exterior, especialmente contradictoria, ¿no? Y todo esto le da mucha confusión al contexto. Pero bueno, si centrándonos en lo que ha sucedido hoy, como me pides, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, tenemos por parte de Ucrania lo que ha intentado ser una demostración de fuerza, de alguna forma quizás contrarrestando el desastre estratégico que para ellos está suponiendo este debacle en Kursk, ¿no? En la incursión en Kursk, ¿no? En la que, bueno, pues se pueden comentar algunos detalles de los movimientos que se han producido durante estos días, pero que no dejaba de ser algo esperado y que se ha convertido precisamente en un verdadero desastre por esas políticas extrañas, digamos, de Ucrania, de apostarlo todo casi en contra de su propio ejército, a veces por razones de imagen, por razones de intereses más bien externos a su país, más bien de la OTAN, ¿no? Y en una contradicción constante con sus propios jefes militares. También en Kursk, jefes militares que estaban constantemente solicitando retirarse de un emplazamiento que no les aportaba nada y que les estaba generando unos costes impresionantes en hombres y en material. Y frente a esas peticiones tenéis que encontrar con la negativa constante de un gobierno que dice, bueno, hay que mantenerse a toda costa, con unas tácticas similares a las que utilizaron en Avdiivka o Bakhmut, dentro de esa dinámica de conjunto en la que parece que no importa que mueran 1000 ucranianos si matamos a 100 rusos, ¿no? Que el objetivo no es Ucrania, es desgastar a Rusia a toda costa, ¿no? Bueno, pero el elemento que le da un contexto más
estratégico lo que está sucediendo son precisamente esas negociaciones que tú comentas entre Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Cuyas conclusiones, yo diría que por temidas, no son menos extrañas, confusas o peligrosas, ¿no? Bueno, en dos sentidos. Esto ha tenido dos consecuencias fundamentales, aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, ¿no? La primera es esa aceptación, que están llamando así, de una tregua, de un alto el fuego por parte de Ucrania, un alto el fuego de un mes, y por otro lado, esa declaración de Estados Unidos de que como consecuencia de esta aceptación vuelven a suministrar armamento a Ucrania, ¿no? Finaliza la suspensión de los suministros de armamento. Bueno, las dos cuestiones son preocupantes. Primero, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que Ucrania acepta un alto el fuego, una tregua? La expresión en sí misma es extraña. ¿Por qué? Porque ¿quién se beneficia de un alto el fuego, previo, ¿no? a una negociación o a un acuerdo de paz? Pues Ucrania, evidentemente. Rusia está ganando la guerra, ha ganado la guerra de desgaste. Ahora es solo cuestión de tiempo que, como consecuencia de esa victoria en la guerra de desgaste, pues venga el colapso de Ucrania, del ejército ucraniano, del gobierno ucraniano y, por tanto, la rentabilización de ese enorme esfuerzo que se ha hecho para vencer esa guerra de desgaste, ¿no? Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que, pues clarísimamente, y esto yo creo que se ha repetido, todos los expertos lo reconocían y se ha repetido más de una vez desde el propio gobierno ruso, ¿no? Que para ellos no tenía ningún sentido un alto el fuego previo, ¿no? Otra cosa es una negociación como consecuencia de la cual se consiga un alto el fuego, pero un alto el fuego previo no, ¿no? Y sin embargo, claro, ahora se intenta presentar esto como si fuera una cesión de Ucrania, cuando no lo es. No lo es en absoluto, ¿no? Es una, en principio, si no hay más elementos que rodeen esta negociación, si Rusia acepta esto tal cual, pues es una enorme victoria para Ucrania y es una derrota en el esfuerzo bélico para Rusia, sin ninguna duda, ¿no? Por eso es que el propio término Ucrania acepta resulta extraño. Pero claro, también resultaba muy extraño esas declaraciones de Zelensky en las que a veces hacía referencia a que no, ellos no querían un alto el fuego. ¿Cómo que no quieren un alto el fuego? Son los primeros interesados, ¿no? En ganar tiempo para reponer fuerzas, ¿no? Reponer material, ¿no? No tenía ningún sentido. Entonces, la preocupación alrededor de esto es en qué medida nos podemos encontrar con una escenificación o por parte de Ucrania o por parte de los dos, de Ucrania y de Estados Unidos, ¿no? Esa es una primera preocupación ante esto, ¿no? La segunda es este concepto de que Ucrania reanude el suministro de armas, ¿no? Porque, claro, no estamos hablando de una cuestión que sea más o menos indiferente para Rusia. Desde los representantes rusos repetidamente se hacía referencia a que las negociaciones que se habían abierto con Estados Unidos se había abierto, digamos, un clima muy positivo, ¿no? Un clima de respeto, un clima de negociación, y que eso en sí mismo era algo a valorar, pero que faltaban hechos, faltaban realidades, ¿no? Y claro, las realidades tienen mucho que ver con que, en definitiva, la negociación con Estados Unidos se abre porque Estados Unidos es el principal responsable del esfuerzo de guerra, es decir, es en realidad con quien Rusia estaba llevando la guerra en último término, ¿no? Y entonces ahí hay dos hechos, dos variables, ¿no? Una son las sanciones contra Rusia y otra es la ayuda militar a Kiev. Si realmente hay una voluntad de terminar la guerra cuanto antes, como dice Estados Unidos, pues lo primero que tiene que hacer es eliminar las sanciones y cortar la ayuda militar a Kiev, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto se ha empezado a hacer es cuando se ha podido pensar desde Rusia. Bueno, parece que efectivamente hay hechos detrás de las palabras, realmente esto va en serio y por eso el que ahora se recupere el envío del equipamiento militar, pues es preocupante. Es preocupante porque esto, unido a ese mensaje de que
desde Estados Unidos y Ucrania se propone empezar con una tregua de un mes, son mensajes los dos preocupantes. Yo digo que todo depende del contexto. Son los elementos en sí mismos que están saliendo a los medios de comunicación, pero evidentemente puede haber más cosas. Claro, porque iniciar ahora una tregua parece que no le deja a Rusia en la mejor posición negociadora o no en la negociación negociadora que corresponde a quien ha ganado la guerra, que esta es la realidad. Porque parece que esto puede permitir o facilitar que no quede claro que es Rusia el que ha ganado la guerra y, por lo tanto, que debilite su posición negociadora. Evidentemente, esto no sería así si ya hubiese un pacto previo entre Estados Unidos y Rusia de que, un pacto previo con las suficientes garantías, ¿no?, de que, aunque haya una tregua previa, el resultado de la negociación va a ser el que ya tenemos pactado, ¿no? ¿Me explico? Entonces ya ahí no tendría tanta importancia que con esa tregua previa, pues Rusia pueda tener precauciones de debilitar su posición negociadora. Pero claro, estamos hablando de elementos que no conocemos, ¿no?, y que no vamos a descubrir del todo hasta que se vayan concretando los siguientes pasos en la negociación. Y por eso Trump es muy, muy enfático, Adrián, en que mañana va a haber una reunión clave. Él ya se adelantó, Trump, conociendo su estilo, él habla de que incluso muy marcada por parte de Vladimir Putin a aceptar condiciones que se pongan sobre la mesa. Obviamente se entiende, sí, que hay una aceptación por parte de Ucrania. Sin embargo, del lado ruso empiezan a surgir muchas interrogantes porque a la par de que llegan estos mensajes por parte de Estados Unidos, también llegan mensajes provocadores desde Europa. Hace no mucho, Ursula von der Leyen hablaba de un plan de rearme con una inversión de 800.000 millones de euros. Entonces, esta tregua en realidad vendría a ser un salvavidas no solamente para Ucrania, sino también para la OTAN. Incluso sale información que nosotros revisamos en algunos medios como sí, la RFU, donde hablan de un aniquilamiento de especialistas cibernéticos que enviaron Francia y Reino Unido a Ucrania para poder realizar algunas operaciones. Hay un debilitamiento muy notorio, era no solamente de Ucrania, que creo yo que es la parte más complicada. ¿Será que esta negociación también significa, entre otras cosas, o esta posibilidad de tregua se extiende también para Europa, se extiende también para Francia, Reino Unido, para, digamos, dos grandes interesados en el envío de tropas, dos grandes interesados en que el conflicto pueda sostenerse? ¿Es esto también un salvavidas para ellos, lo que lleva a Estados Unidos y lo que le ofrece Estados Unidos a Rusia también, en cierto modo, le va a servir como una garantía a los miembros de la OTAN? Bueno, vamos a ver, puede ser una forma de tranquilizar posiciones a muy corto plazo, evidentemente, porque todavía, sin conocer el resultado de las negociaciones, pues nadie puede estar suficientemente tranquilo, por supuesto, ¿no? Pero sí puede, de alguna forma, quizás detener movimientos de muy corto plazo, como esos movimientos con los que estaban amenazando Reino Unido y Francia, fundamentalmente, ¿no?, del movimiento de desplazamiento de tropas, ¿no? Puede retrasar o detener ese movimiento justo en el momento en el que las posiciones están, digamos, más calientes al respecto, ¿no? Y, o bien, desde otro punto de vista, igual como tú decías, les puede dar a estos países una justificación de imagen para no hacer algo que parece que estaban obligados a hacer, pero que realmente tenía unas perspectivas muy difíciles. Ya hemos comentado más de una vez, creo que también en este programa, ¿no?, la OTAN europea no tiene capacidad militar para enfrentarse a Rusia. Su única expectativa sería una operación aparentemente suicida en la que, como consecuencia de un enfrentamiento directo con Rusia y quizás pues como consecuencia de la pérdida de miles de personas en Ucrania por parte de Francia o de Gran Bretaña, se creara un contexto bélico de tal dimensión que obligara a Estados Unidos a intervenir, ¿no?, y que quizás pudiera haber una apuesta geopolítica en ese sentido. Nos lanzamos
a la piscina, aunque sea una operación suicida, pero contamos con que al final vamos a arrastrar a Estados Unidos, ¿no? De todas formas, claro, de lo que, aparte de esa intervención de corto plazo, de lo que se está hablando en Europa, en la Unión Europea, es de otro tema que ya no es de corto plazo, sino de medio o largo plazo, ¿no? Que es esa estrategia de rearme. Claro que no es una estrategia que vaya a tener efecto seguramente ya en el conflicto actual, que por mucho que en Occidente se haga una u otra cosa, pues todo el mundo está apostando que probablemente más de un año no puede durar, ¿no? Por mucho que Estados Unidos mantenga sus ayudas, etcétera, ¿no? Bien, pero esa estrategia de rearme es una estrategia, vamos a decir, por un lado desesperada, que responde no a la desesperación de la clase política, sino de las élites corporativas que están detrás de ellas probablemente, ¿no? Porque al final las personas que están en cargos políticos pues están para 4 años, algunos tienen compromisos personales, etcétera, pero no hacen tan fácilmente apuestas enloquecidas que lleven al mundo a la guerra mundial sin más, ¿no? Sin embargo, esas élites que están en una situación desesperada sí pueden empujarles a ese tipo de apuestas, ¿no? Y claro, es una apuesta que responde a un contexto, bueno, primero hay que decir, el mensaje es extraño, ¿no? Ese mensaje en el cual tenemos que ponernos en la posición de los rusos, ¿no? Se les está diciendo, ahora no tenemos capacidad militar para enfrentarnos a vosotros, pero vamos a invertir y fortalecer nuestra industria militar de tal forma que dentro de 5 o 10 años podamos, ¿no? Claro, es casi lanzar a Rusia un mensaje de atácanos antes de esto, ¿no? Parece. Es decir, si realmente creyeran que puede haber por parte de Rusia esa estrategia a la que están haciendo referencia de atacar Europa, ¿no? En su conjunto, ¿no? Lo que pasa es que toda la sensación de que ellos mismos no se lo creen, ¿no? No creen que Rusia tenga esa intención y por eso no les importa lanzar estos mensajes disparatados, ¿no? Bueno, vamos a ver, Europa tiene esto en qué queda, porque Europa tiene unos retos sociales y económicos impresionantes, también tiene un reto político, porque las élites que han venido controlando Europa durante los últimos 30 o 40 años están ya a la defensiva frente, digamos, a los movimientos conservadores ahora muy apoyados por el trumpismo y frente a los países emergentes, ¿no? Y a partir de la victoria rusa en Ucrania, pues el prestigio político ideológico pues, de Rusia, de los países emergentes, seguramente se va a disparar en la propia Europa occidental. Ya hay países que están claramente enfrentados a esas élites tradicionales, como bueno, siempre se menciona Hungría, Eslovaquia, ahora aparentemente Rumanía también, si es que permiten que celebrar elecciones de una forma normalizada, ¿no? Pero esto va a generar un contexto en el que esas élites corporativas tradicionales van a estar a la defensiva frente a esos otros dos, digamos, grupos emergentes, ¿no? Y ahí la cuestión clave van a ser probablemente Francia y Alemania, ¿no? Es decir, si Francia o Alemania salen del control de estos partidos tradicionales, seguramente va a caer también la Unión Europea, ¿no? Algo que era en cierta forma esperable de ese contexto que necesariamente va a venir después de la victoria rusa en Ucrania de negociación de la seguridad estratégica en Europa. Un marco de seguridad estratégica que no puede ser, como ahora está en plan en Europa, un marco para fortalecernos militarmente frente a Rusia. No, tiene que ser un marco negociado entre todos que dé estabilidad a la situación. Esto es claramente incompatible con la OTAN, evidentemente, porque el objetivo de la OTAN es fundamentalmente cercar y someter a Rusia y probablemente también va a acabar siendo incompatible con la Unión Europea, por lo menos en su configuración actual. Ese es un tema tan interesante. Y en este camino de incongruencias y de puntos de vista que son claramente dispares entre líderes, entre comillas, ocurre que ya hay brotes por parte de la ciudadanía, brotes de rechazo, repudio hacia algunas decisiones que trastocan, entre otras cosas, la voluntad que pueda tener un europeo muy corriente de ir a ejercer su voto. Y esto lo decimos por el caso de Rumanía.
¿Es Rumanía un espejo en el cual tiene que observarse con detenimiento Macron, entre otros? Lo digo abiertamente porque claramente el disgusto se está haciendo cada vez mayor. En Francia hace algunos días también, aunque no en gran medida, se produjo una protesta contra Macron y con carteles que decían no queremos morir por Zelensky, no queremos morir por Ucrania, porque se hablaba del asunto de Rusia. Y da la sensación, Adrián, que la narrativa que intentaban proponer desde Occidente para aplastar la imagen de Rusia y colocarlo como una amenaza en la órbita del ciudadano europeo, no ha recibido indignación, sino más bien, más que una indignación, temor, y un temor que no se traduce en vamos y ataquemos a Rusia, sino más bien se traduce en, oye, yo no quiero enfrentarme a ellos. Parece que el lavado de cerebro, entre comillas, que tenía como objetivo generar en el ciudadano europeo odio hacia la figura de Vladimir Putin y hacia todo lo que representaba Rusia, y que a la larga podría llevar incluso a que muchos se compren el pleito y acudan a los ejércitos de sus respectivos países para enfundar algún arma y a partir de eso enfrentarse a Rusia, ha generado lo opuesto, que hay rechazos contundentes contra aquellos que intentan hablar de guerra, aquellos que proponen un conflicto abierto y extenso, ¿no? Y no solamente por Francia. Da la sensación que en Rumanía también hay cuestiones que van de la mano, sobre todo cuando un candidato como el señor Georgescu, que es anti-OTAN claramente, es sacado de contienda y que apeló y que a pesar de eso le dijeron que no, y nuevamente en Bucarest aparentemente se van a desarrollar protestas masivas en las próximas horas y el tema está que arde. Adrián, ¿están subestimando al ciudadano europeo? ¿Tú crees que estos líderes y estas corporaciones también están subestimando la capacidad de respuesta a la reacción que pueda tener el ciudadano europeo cuando esto se salga de control? Yo no me atrevería a decir esto, porque si nos fijamos, por ejemplo, en las declaraciones que fueron muy expresivas, declaraciones en televisión de Thierry Breton, el excomisario europeo, no dudó en hacer referencia a que, teniendo en cuenta el contexto al que se enfrentan, se estaba refiriendo a los partidos tradicionales, eso que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, que unos dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero es mentira, porque todos están sometidos a los intereses corporativos en todo lo estratégico, ¿no? Pero Thierry Breton dijo, bueno, ante esta situación hay que hacer lo que sea necesario. Y ya lo hemos hecho en Rumanía y si hace falta lo haremos en Alemania. Era antes de las elecciones alemanas, ¿no? Y yo creo que esta es la mentalidad dominante en esas élites en este momento. Es una élites que está en una situación de pánico, ¿no? Pánico, yo diría que en cierta forma viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que vieron que por un lado los países emergentes iban creciendo y cogiendo peso en oposición al modelo occidental, que por otro lado el modelo económico en el que se asentaba su poder, de alguna forma, el neoliberalismo no estaba funcionando, es un modelo agotado, ahora ya lo reconoce todo el mundo, y por otro lado el fenómeno de Internet, ¿eh? Es decir, que frente a unos medios de comunicación tradicionales que les habían permitido controlar la opinión pública fundamentalmente a partir de los años 90, y sin embargo, medios de comunicación cada vez más dentro de este ámbito del partido único, diciendo que unos son progresistas, otros conservadores, pero en lo fundamental sometiéndose a estas estrategias. Y por otro lado, viene apareciendo Internet y a través de Internet van progresivamente, lentamente, pero progresivamente, perdiendo el control de la opinión pública, ¿no? Esto es muy importante. Al principio, Internet, pues esto es de una forma bastante anárquica, ¿no? Pero poco a poco va facilitando la creación de grupos de ciudadanos con posiciones alternativas, ¿no? Bueno, yo creo que esta expresión, esa afirmación de Thierry Breton era muy significativa de que nos damos cuenta de que estamos en una situación, digamos, de pánico, una situación límite, y estamos dispuestos a hacer lo que sea, piensen los ciudadanos lo que piensen, si hace falta, anulamos elecciones. Que es lo mismo que dar un golpe de Estado al final. Y lo hicieron en Rumanía y dijeron que lo hubieran hecho en Alemania si hubiera sido necesario. Entonces,
yo diría que son conscientes de que tienen un peligro enorme con la opinión pública y que probablemente están dispuestos a hacer lo que sea necesario. No ha sido necesario aparentemente en Alemania. Vamos a ver qué sucede en Francia. Pero ya han dicho, están diciendo que están dispuestos a hacer lo que sea necesario desde el punto de vista electoral. Bueno, lo que sí es cierto es que, como tú decías, independientemente de la cuestión electoral, puede haber movimientos ciudadanos que se despierten de forma incontrolable, como puede empezar a suceder ahora, por ejemplo, en Rumanía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Emmanuel Macron, yo creo que tiene una gran experiencia en hacer frente a esos movimientos ciudadanos. Recordemos los chalecos amarillos en su momento. Más de una vez se ha hecho referencia a que el poder, Macron estaba ya con un pie dentro y otro fuera, porque los movimientos ciudadanos pues reflejaban un descontento general y era una situación insostenible, etcétera. Sin embargo, Emmanuel Macron tiene un apoyo muy directo de la oligarquía corporativa que le permitió, que le garantizaba también un apoyo muy directo de los medios de comunicación, un apoyo total de los medios de comunicación, y esto al final le ha permitido varias veces salir adelante de situaciones muy difíciles de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están, lamentablemente, cuando también hacen referencia a adoptar medidas de censura, y ya llevan años en esa dinámica, ¿no? Ya no solo de pedir que las redes sociales censuren, sino obligarlas a censurar. Este tipo de normativas que se están aprobando en todos los grandes países europeos también nos revelan que ellos son conscientes del peligro que tienen con sus propios ciudadanos, ¿no? Claro, esto es muy distinto de unos países a otros, ¿eh? En países donde ya hay, digamos, movimientos políticos alternativos de cierto peso, es mucho más difícil de contener. No es tan fácil, por ejemplo, o es más fácil, por ejemplo, en España, ¿no? Donde apenas hay movimientos en contra de ese partido único. Entonces, ese mensaje único de consenso, pues es más difícil de contrarrestar todavía. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y evidentemente, claro, como tú dices, en el momento las dinámicas militares pueden disparar esto, ¿no? Pueden disparar esa oposición de la opinión pública, pero también pueden justificar medidas de censura, de restricciones de derechos que intenten también tapar los posibles movimientos ciudadanos, ¿no? Yo creo que los movimientos van a ser muy fuertes de cualquier forma, sea por razones de conflicto bélico o sea por crisis políticas en los países europeos, crisis políticas con resultados electorales inesperados o inaceptables para ellos y que van a adoptar de una forma u otra, están preparados en principio para adoptar medidas de gran dureza. Digo en principio porque, claro, en el ámbito militar yo creo que realmente no saben muy bien qué hacer, ¿no? Están constantemente amenazando con ese desplazamiento de tropas y, claro, esa especulación sobre que vamos a incrementar el presupuesto militar y veremos dentro de 5 o 10 años qué sucede, pues también es una apuesta realmente extraña desde el punto de vista estratégico, digamos. Y en todo caso, Ucrania es un ejemplo, ¿no? Si es que el plano militar finalmente deciden atacar y en todo caso involucrarse, el modelo de Ucrania es la demostración actual, moderna, de qué es lo que ocurriría, pues, ¿no? Hemos observado imágenes dramáticas de cómo es que los civiles son arrastrados al conflicto. A propósito de eso, y haciendo un paréntesis, Adrián, hoy leí una información sobre Zelensky, que un medio Dazan había divulgado sobre un dato curioso, y esto genera morbo, y es importante tocarlo porque vaya que puede ser determinante. Hablan de que Zelensky actualmente es resguardado por el ejército británico. Esto es algo impresionante, ¿eh? Que las fuerzas británicas, las fuerzas especiales británicas, son las que están día y noche con Zelensky, que están cuidándolo, entre comillas, que están detrás de él, tratando de garantizar su seguridad, pero con esa, con esa, digamos, con esa realidad, uno se preguntaría
oye, el día que quieran sacarlo del juego, por decirlo elegantemente, va a ser muy sencillo, ¿no? De hecho, en Sargrad, un medio ruso, hablaban sobre esta posibilidad, ¿no? De que con este resguardo, entre comillas, de las fuerzas especiales británicas, no debería extrañarse uno si el día de mañana ve alguna noticia sobre un ataque fulminante, un infarto fulminante a Zelensky, o una intoxicación, o cosas así que expliquen una eliminación física. Es un detalle bastante, insisto yo, tiene mucho morbo, pero que no deja de ser llamativo, ¿no? Zelensky, bajo el resguardo y cuidado de los ingleses, y por supuesto, uno no podría dejar de pensar en que si el día de mañana deciden la eliminación de este personaje, que es un tema tan tocado, hay que decirlo así, estaría al alcance de jalar el gatillo, ¿no? O sea, completamente acorralado y en manos de fuerzas extranjeras. Sí, bueno, la figura de Zelensky es extraña, ¿no? Es extraña en sí misma, ¿no? Porque claro, lo que hemos visto durante estos años es casi la mitificación de un líder defensor de la independencia y de la personalidad de Ucrania, algo que no cuadra en absoluto con su trayectoria anterior. Claro, Zelensky nunca, por supuesto, siempre ha estado totalmente alejado de esos grupos, vamos a decir, neonazis, que tienen cierto peso en Ucrania. Bueno, él de hecho es étnicamente judío, los judíos no suelen ser nazis. Eh, pero es que nunca ha sido ni nacionalista, ni ha pertenecido a grupos, digamos, favorables o que se posicionan de una determinada forma en ese contexto de la relación entre Ucrania y Rusia. Su candidatura fue apoyada por los grupos de oligarcas ucranianos y el salto que dio posteriormente a convertirse aparentemente en un líder de la independencia de Ucrania, pues es un salto sorprendente y que nos lleva a sospechar realmente qué intereses defiende Zelensky, ¿no? Si realmente, exactamente igual que Occidente ha instrumentalizado a Ucrania para defender, digamos, los intereses, por simplificar, de la OTAN o los intereses corporativos que están detrás de la OTAN, pues Zelensky perfectamente puede haber estado haciendo exactamente eso. Es decir, favorecer, ha estado en un puesto clave para facilitar la utilización de Ucrania como instrumento para defender los intereses de la OTAN, como se estaba diciendo, hasta el último ucraniano, ¿no? Claro, y esto sí explica ese tipo de, o podría explicar ese tipo de estrategias tan extrañas en las que, bueno, parecía y tan chocantes desde el punto de vista de la lógica militar y en las que ha estado en constante disputa con los generales ucranianos de sacrificar personas y material inútilmente de una forma constante, siempre con un planteamiento que parecía no defender realmente a Ucrania, sino con el único objetivo de desgastar a Rusia, que es evidentemente el objetivo, digamos, de la OTAN o de Occidente, si se quiere, ¿no? Bueno, entonces no es extraño que ese perfil, que puede ser el verdadero perfil de Zelensky, ¿eh? Es decir, no de un gran patriota, de un patriota ucraniano, sino de un instrumento de esos intereses corporativos quizás contra la propia Ucrania, ¿no? Y entonces ese perfil sí es muy compatible con que en este momento esté protegido, por ejemplo, por intereses, por recursos o por medios británicos, ¿no? Es perfectamente compatible. Ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? Bueno, evidentemente un factor fundamental es que Zelensky se vaya plegando o no a los intereses de los que le están protegiendo, ¿no? Un segundo factor es en qué medida los que le están protegiendo son exclusivamente los británicos o hay, digamos, recursos británicos y norteamericanos, por ejemplo, que puedan estar detrás y que tengan intereses distintos con respecto al papel a representar por Zelensky, ¿no? Bueno, suponiendo que Zelensky se despegara de los intereses británicos, evidentemente estaríamos ante un contexto en el que el Reino Unido o podría suceder
algo con la persona de Zelensky que llevara a su sustitución por otro elemento que pudiera estar preparado al efecto, ¿no? Últimamente se ha relacionado mucho, con concreto a Zaluzny, al general Zaluzny, con los intereses británicos. No sería una cuestión a descartar que si Zelensky se despega de esos intereses británicos, pues que se empujara su sustitución rápida o ultra rápida, digamos, por medios expeditivos, por una persona como Zaluzny, por ejemplo, ¿no? Ese Zelensky es un paradigma, es una locura lo fácil, o más que lo fácil, digamos, lo rápido es que cayó en cuenta que está completamente solo. Todo apoyo, toda ayuda que uno puede observar ahora mismo por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Londres, perdón, Reino Unido, Francia, es gaseoso. Es gaseoso y este personaje seguramente tendrá un final dramático y terrible. ¿Ah? Se ha hablado, se ha especulado mucho sobre el lugar al que iría a parar, algunos hablan de Florida, algunos hablan del propio Londres. Lo que es cierto es que sentenciado está, y el propio Trump, según habían informado en algunos medios como The Wall Street Journal, había indicado, el día que se le vuelva, o que se le vuelva a suministrar armas, mejor dicho, Ucrania, será obviamente con otro presidente, con otro líder. Elecciones a la vuelta de la esquina, también se habla mucho de eso. En fin, es un tema atroz. Ahora, muy probablemente ese futuro personal de Zelensky está relacionado, por supuesto, con qué relaciones tenga con los grupos o los países que pueden hacer decidir su futuro personal, y luego otra cosa muy importante es qué información tenga, ¿no? Porque si es una cuestión de simplemente de mala relación, pues es muy fácil facilitarle su huida hacia un país, una residencia en otra ubicación, pero si tiene demasiada información, ese es el contexto que puede llevar a, digamos, a que determinadas potencias prefieran una eliminación rápida, ¿no? Sí, eso también es cierto, ¿no? Los secretos que se puede llevar a la tumba Zelensky. Claro. Hay que ver también hasta qué punto este personaje, que claramente era un corderito en esta historia, no porque sea bueno ni nada por el estilo, sino porque el poder de decisión claramente cada vez se ha ido aminorando en el caso de él, ¿no? Y cada aberración que observábamos del frente ucraniano era con un personaje como este siendo una marioneta. Hay que ver igual cuál es el futuro de Zelensky. Pero igual, Adrián, más allá de eso, y más allá de la crudeza de los temas que aparecen siempre en nuestra parrilla, que es la guerra es así, dolorosa. Hemos disfrutado esta conversación y obviamente, como también es habitual en nuestro espacio, te pediría nos dejes una reflexión para la audiencia, que es algo que forma parte ya del estilo de este espacio. Siempre dejar un mensaje para el público de Prensa Alternativa. ¿Qué reflexión nos dejarías, Adrián, luego de esta conversación? Bueno, vamos a ver la reflexión que estamos haciendo habitualmente en nuestro propio canal también, pues es la de que desde el punto de vista de Europa, ¿te parece? Porque claro, una buena parte de nuestra audiencia no es europea, pero puesto que la conversación la hemos centrado en Europa, me vais a permitir que centre también ahí la reflexión. Y es que, claro, he hecho referencia a que va a haber está habiendo ya una auténtica convulsión política en Europa. Tenemos esos partidos tradicionales que nosotros llamamos el partido único, dependiente claramente de la oligarquía corporativa. Luego tenemos estos partidos conservadores muy apoyados por el trumpismo, pero en definitiva estamos ante un momento de un fuerte cambio político, y el que ese cambio político al final se mueva entre unos u otros intereses corporativos o se mueva hacia de alguna forma más o menos cercana a los intereses de los ciudadanos, que en buena parte depende de nosotros. Depende de nosotros, depende de que los ciudadanos seamos capaces de organizarnos y de crear organizaciones que dependan de los ciudadanos, no de esos intereses de las grandes empresas o de los grandes inversores, sean de un país o de otro, y que seamos capaces o de crear nuevas organizaciones o de apoyar a las organizaciones que existan. Y claro, yo a eso sí quiero apelar, sobre todo a las organizaciones, a los ciudadanos europeos,
vamos a entrar en unos años decisivos. El futuro político y, por lo tanto, social, económico, incluso la guerra o no guerra en Europa, se van a decidir muy rápidamente. Y en muchos países el problema es que no hay organizaciones que defiendan a los ciudadanos. Hemos caído en una dinámica similar a la de Estados Unidos, en las que hay disputas políticas entre unos grupos oligárquicos frente a otros grupos oligárquicos, y esto es algo tremendo y muy peligroso para todos nosotros, ¿no? Hay que apostar por crear organizaciones de ciudadanos que estén al servicio de los ciudadanos, que dependan de sus afiliados, y ya digo, en algunos países existen, en otros no existen. Hay que dar el paso más allá de informarse, hay que salir a la calle, hay que interrelacionarse, hay que apoyar ese tipo de organizaciones e informarse de cuáles existen, de si en el país en el que cada uno vive existe o no esas organizaciones, y ayudar a crearlas si no existen también, y si no, apoyarlas en la medida en que podamos, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión clave para el futuro de Europa durante los próximos años. Entiendo que por muchas partes de muchos ciudadanos hay un escepticismo lógico frente a la acción política, porque en los últimos años ha sido una decepción tras otra, tras otra. Todos los nuevos movimientos que han surgido han acabado traicionando a los ciudadanos, pero ahora estamos en un contexto distinto. De alguna forma estamos volviendo a un contexto en cierta forma similar al de la Guerra Fría, en el que geopolíticamente hay fuerzas distintas. Ya no es esa situación que se creó en los 90 en la que hay un poder muy centralizado en Wall Street que lo controla todo y que hace muy difícil que fuerzas realmente alternativas y defensoras de los ciudadanos se fortalezcan. Ahora vamos a estar en un contexto con varios poderes geopolíticos distintos, y esto va a facilitar y va a dar instrumentos para que fuerzas que realmente defiendan a los ciudadanos se mantengan y se fortalezcan. O sea, hay que recuperar la confianza de que realmente la organización de los ciudadanos, la lucha política, y no estoy hablando ahora de las elecciones, pero también probablemente, que puede dar frutos y que es imprescindible para que tengamos un futuro en Europa que, ya digo, que responda a los intereses de los ciudadanos y no de una u otra casta oligárquica. Así es. Ser visibles, hacer notar esto, que la voz salga de las entrañas, se va a sentir y se escuche. Qué importante es eso, Adrián, el mensaje, y también ser un ciudadano activo en ese sentido, ¿no? Qué importante, qué fundamental es hacerles saber eso a ellos, a las élites, que hay una ciudadanía indignada y que está dispuesta a ir hasta el fondo del asunto. Gracias, Adrián, por tu tiempo, y por supuesto también, por favor, esto es importante, cuéntanos sobre ECAI Center, que seguramente también es interés de la audiencia, saber un poco más sobre esto, Adrián, que obviamente entiendo, también te podrán ubicar a través de ECAI Center. Cuéntanos un poco de esto. Sí, sin aburriros, pues ECAI Center es una consultora estratégica y a la vez actuamos como un think tank independiente, y elaborando y difundiendo documentación. Tenemos un newsletter que enviamos a cerca de 100.000 receptores, y muy recientemente, si os gustan los vídeos, estamos alimentando un canal en YouTube que podéis localizar muy fácilmente buscando ECAI Center, ECAI con K, Center con C, y nos localicéis ahí enseguida. Ahí intentamos también responder a las preguntas y comentarios que nos dejáis en la medida en que podemos, por supuesto. Excelente. En la descripción del video aparecerá el enlace entonces para que usted se pueda sumar a ECAI Center. Y por supuesto, Adrián, te agradecemos por tu tiempo, tu generosidad con nosotros. Ha sido una conversación extraordinaria. Y al público también, gracias por estar ahí, siempre con Prensa Alternativa. No olviden comentar, compartir, darle me gusta al contenido. Suscríbete también a ECAI Center, no olvide que eso ayudaría al crecimiento también de este espacio, ¿sí? Gracias a toda nuestra audiencia. Nos estamos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima. Un saludo.